Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recibo un saludo especial allá en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentra. Gracias por unirse a este tiempo. Yo soy Yasmín y este es tu devocional Un Día Más. Bueno, quiero continuar con el tema de los matrimonios. En esta mañana quiero hablarles de la intimidad sexual en el matrimonio o intimidad física. Primeramente quiero hablar de la intimidad con Dios y la intimidad con Dios es sencillamente aquello que cuando nosotros nos acercamos, buscamos, leemos su palabra, escudriñamos y mantenemos esa comunicación, esa cercanía y esa intimidad con Él. Eso es intimidad espiritual, o sea, acercarnos a Él para conocerle, para tener una buena relación estrecha con el Señor, ¿verdad? También recordarles que el enemigo ha creado muchas falsificaciones para que esa intimidad con el Señor espiritual se rompa, ¿no? Como por ejemplo las sectas y otro tipo de cosas de religiones que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero en esta mañana quiero hablarles de la intimidad sexual en el matrimonio, recordándoles que en el pacto, cuando nosotros nos casamos, ahí es cuando empieza el plan de Dios en la intimidad, ¿cierto? Porque el Señor nos ha dado un regalo que es precisamente eso, la intimidad sexual, para que esa intimidad pudiéramos mantenernos unidos. Y así como nos mantiene unidos, pues esto también va a producir vida va a dar fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues los hijos, ¿verdad? Por eso es que la intimidad sexual es un regalo para el matrimonio, ¿verdad? Para mantenernos ahí unidos en todo, ¿verdad? Que podamos disfrutar también de ese matrimonio, podamos disfrutar de que poder formar una familia, poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también aquí, así como Satanás ha creado falsificaciones en lo espiritual, también en las relaciones matrimoniales, ¿verdad? En la intimidad sexual, ¿cierto? ¿Cuáles son esas falsificaciones en lo sexual? Pues simplemente lo que viene siendo la masturbación, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, el incesto, todo ese tipo de cosas son falsificaciones que Satanás ha creado para alejarnos, para crear falsa identidad en nuestro matrimonio y hacer que ese matrimonio pues nosotros no lo disfrutemos en plenitud conforme es el plan de Dios, ¿verdad? Por eso es que muchas personas no son capaces de experimentar la intimidad sexual en el matrimonio debido a que ese pecado sexual ha creado heridas que ocasionan heridas profundas que ocasionan esto, que no podamos tener una buena intimidad con nuestra pareja. Y debido a eso, pues nosotros empezamos a experimentar ciertos problemas allí dentro del matrimonio, ¿verdad? La unión sexual sin casarse es vulnerable porque no está con la protección o aprobación de Dios, ¿verdad? Llegamos heridos al matrimonio, llegamos con... Y no podemos edificarnos el uno al otro, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando nosotros nos casamos no podemos, hay matrimonios que fallan precisamente por eso, porque no pueden experimentar esa verdadera unión sana en el matrimonio. Entonces, debido a que ha habido aquellos pecados sexual de los que acabo de nombrar, entonces llegamos con esas heridas y es difícil de que un matrimonio pueda estar sano y pueda convertirse en esa bendición que el Señor quiere, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, Jesús, el vivo ejemplo, ¿no? de lo íntimo, ¿cierto? Él es capaz de dar amor propio a su novia, que es la iglesia, ¿verdad? Ese amor sano, limpio, purificado, capaz de perdonar, capaz de mantener ese amor incondicional ahí con Él, sin buscar otras cosas, ¿verdad? Cuando el hombre, por ejemplo, ha pecado sexualmente,
pues lo que hace es que endurece su corazón, ¿verdad? Y es incapaz de poder amar a su esposa como a su esposa, ¿verdad? Con el amor que es del Señor, ¿verdad? Y esto crea en el corazón del hombre endurecimiento, y eso se manifiesta como la lujuria, ¿verdad? Por eso es que hay muchos hombres que tienen esa lujuria de solamente usar la mujer para su propia satisfacción y no pensar en ella, ¿verdad? Entonces, y cuando la mujer ha pecado sexualmente, pues esto eh, o sea, crea también que sea incapaz de responder al amor del varón, ¿no? Porque recuerden que la mujer ha sido creada para responder a ese afecto, a ese amor, porque fue diseñada para recibir amor, ¿verdad? Pero si ha pecado sexualmente, pues no está protegida dentro del pacto matrimonial, ¿verdad? Entonces, aquí cuando la mujer peca, ¿cierto? Está desprotegida, ¿cierto? Y esto puede causar inseguridad, baja autoestima, ¿cierto? Físicamente, o sea, que no pueda satisfacer tampoco ni recibir lo que el varón le está ofreciendo, ¿cierto? Que es su amor, todo lo que él tiene para darle, ¿verdad? No, y que el varón no pueda satisfacer sus necesidades porque está herida en lo espiritual con el pecado, ¿verdad? Los hombres y las mujeres cuando pecan sexualmente podrán estas conductas este pecado crean conductas, por ejemplo, compulsivas, ¿cierto? Que los lleva a experimentar otro tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a refugiarse en el alcohol, en las drogas, en la comida, en las apuestas, en la promiscuidad sexual, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son insatisfechos, aunque estén con muchas mujeres o alguna cosa, entonces se vuelve insatisfactoria esa relación sexual, ¿cierto? Hay en Proverbios dice que hay caminos que el hombre le parece derecho, pero que es camino de muerte, ¿cierto? Que todas esas cosas que acabo de nombrar, las drogas, el alcohol, todo eso. Entonces es mejor no refugiarse ahí, sino buscar al que puede darnos la sanidad de nuestra vida, ¿verdad? Allí, por ejemplo, la intimidad sexual nos hace... crea muchas, cuando nosotros tenemos pecado sexual, esto crea maldiciones, ¿verdad? Maldición en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí en Romanos 8:12 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros librarnos de aquellas maldiciones? Pues sencillamente yendo al Señor, a la fuente de provisión, ¿verdad? Y primero que todo reconocer que hemos pecado y arrepentirnos. El segundo paso importante, primero es reconocer que hemos pecado en relaciones sexuales, y lo otro, que arrepentirse, ¿verdad? Ir y permitir que el Señor traiga limpieza a su alma y a su corazón, ¿cierto? El segundo paso es, por ejemplo, si ese pecado sexual ha venido a causa de algún, sea con consentimiento o sin su consentimiento, pues es simplemente perdonar a aquella persona que le ha manoseado, que le ha violado, que ha tenido relaciones sexuales sin amor, sin alguna cosa. Eso, por como haya venido el pecado sexual, pues es simplemente perdonar a esa persona y perdonarse uno mismo también, ¿cierto? Para poder romper aquellas ataduras, ¿verdad? ¿Cómo se deben romper las ataduras? Pues del alma. Pues en el nombre de Jesús, ¿cierto? Nombrando a la persona y diciendo, en el nombre de Jesús, yo rompo toda atadura del alma con tal persona, y nombra el nombre de la persona, ¿verdad?
No importa si es uno, si son dos, si son 10, no importa. Para el Señor no hay cantidad, sino arrepentimiento, arrepentimiento, reconocer y arrepentirse, pedir perdón, ¿verdad? Eso es lo que es. Entonces, por ejemplo, hay las ataduras del enemigo. Si nosotros no rompemos con esas ataduras, pueden crear maldiciones para con nuestros hijos también, ¿cierto? Porque si nosotros no rompemos estas maldiciones, nuestros hijos también se verán afectados por ello. Entonces es mejor ir y delante de la presencia del Señor y hacer que el Señor nos perdone, pedirle al Señor que nos perdone y reconocer que hemos fallado, que hemos pecado y recibir sobre todo la limpieza del Señor Jesucristo para que podamos ser limpios y sanos de todas aquellas cosas en el nombre de Jesús. Bueno, la intimidad sexual es lo único que hace que la relación sea diferente en el matrimonio, sea diferente y única en cualquier, o sea, diferente a otra relación, ¿verdad? Recuerden que es la relación más fuerte que hay entre un hombre y una mujer, pero también la más frágil para romperse, ¿cierto? Porque siempre nosotros tenemos padres o tenemos tíos, tenemos hijos, pero nunca tenemos un ex padre o un ex tío, en cambio ex esposo sí, ¿cierto? Entonces hay que cuidar la relación, hay que mantenerla, hay que, si estamos heridos con esas heridas del pecado, por el pecado sexual y no podemos tener un matrimonio con éxito, pues hay que venir a los pies del Señor, arrepentirse y pedirle al Señor que lo sane, que le ayude, ¿cierto? Para que podamos restaurar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio y así estar bien delante de la presencia del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, este tema es muy largo, hay mucho que decir, mucho que explicar, pero entonces allí nosotros pues, tenemos que orar y en cualquier otro momento comparto, ¿no?, de este tema. Quiero orar, darle las gracias al Señor en el nombre de Jesús, Padre maravilloso, porque solamente tú eres precioso, hermoso, Señor. Gracias por ese regalo precioso que nos has dado, Señor, para que nuestro matrimonio, Señor, se agrade, sea agradable, con éxito, Señor, y que podamos tener ese propósito con el que tú nos has dado, que es dar vida, Señor, Padre de la gloria, Señor, y que tener unos hijos maravillosos, Señor, Padre Santo, Señor, y perdónanos, Señor, si hemos pecado, Señor, en lo sexual, Señor, Padre de la gloria, Señor, en esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Señor, que todos esos pecados han existido en nuestra vida, Señor. Yo te rogamos, Señor, en esta mañana, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos sanes, Señor, de toda contaminación en el nombre de Jesucristo, Señor, y que podamos ser limpios, Señor, sanos y libertados de toda maldición, para que nuestros hijos, Señor, sean sanos también en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos este día, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, y recuerden que si este devocional no llega a tus manos, puede encontrarlo en Facebook, Spotify, Google, YouTube, y que pueda ser de provecho para su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un lindo día.